Hola, suscriptores del canal. Como ya hemos visto en otros videos, el ingenio de los contrabandistas no tiene límites. Aquí veremos algunos de los casos más llamativos que ocurrieron en Colombia. Por ejemplo, un falso embarazo, la narcoambulancia con 120 kilos de droga, cargamentos camuflados en aguacates, en piñas y hasta en flores. El ingenio de los delincuentes también intervino una estatua del artista Fernando Botero. Utilizaron a los narcomillennials y a los narcoabuelos. También droga en zapatos, contrabando de oro camuflado en maletas y hasta el contrabando de personas dentro de cestos de basura. Esta canadiense de 28 años aparentaba tener 7 meses de gestación, pero se delató cuando rechazó el gesto de una oficial de la policía que quiso tocar su barriga en señal de afecto por su estado de embarazo. Ella tenía como destino la ciudad de Toronto, en Canadá, pero su nerviosismo, hasta el punto de la histeria, hizo que las autoridades aeroportuarias le exigieran una requisa. El embarazo era falso. Esta mujer tenía adherida a su cuerpo una barriga de látex que estaba construida con los más mínimos detalles, como el ombligo, incluso estrías, para que pasara como real. Y allí llevaba 2 kilos de cocaína. Ella le aseguró a la policía que llegó hasta Bogotá para visitar a unos amigos que finalmente nunca aparecieron. La mujer ingresó el 6 de agosto a Colombia, vino en plan de turismo supuestamente, es trabajadora social y pretendía salir un poco más de un mes después, el 10 de septiembre. Esta es la primera mujer con falso embarazo que es detenida en el aeropuerto El Dorado de Bogotá durante este año. Una nueva modalidad que se descubrió en el aeropuerto El Dorado. Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia. Con destino a España y al Amazonas, 2 mujeres y 12 extranjeros fueron detenidos con un total de 160 paquetes de drogas. Las mujeres incluso lo escondían en sus partes íntimas para luego ser enviados a Brasil. En una segunda operación, un ciudadano español con 24 cintas fílmicas almacenando cocaína fue detenida. La alerta fue emitida por un canino. También se encontraron drogas en una estructura religiosa que tenía 300 gramos e incluso un set de zapatos que iban a ser enviados a los Estados Unidos también estaban contaminados y fueron recuperados por las autoridades. Esta pareja se encuentra en el corazón mismo de la tensión. Los pasajeros caminan apresurados por los pasillos, ajenos a lo que está sucediendo, y estas 2 figuras se meten en un terreno peligroso. Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla, Aragón. El hombre, con la mirada esquiva y las manos sudorosas, trata de evitar a la policía, pero no hay escapatoria. La actitud sospechosa atrae la atención de las autoridades. Fueron investigados y descubrieron que transportaban en morrales 21 paquetes con clorhidrato de cocaína, que luego fueron incautados. En un total de 21 kilogramos, pretendían transportarlos a la ciudad costera de San Andrés, según cuenta la policía. Ahora, esta pareja se encuentra a disposición de las autoridades. Los hoy capturados llevaban los elementos en unos morrales, los cuales fueron revisados por la policía en el proceso de control y por supuesto se logra el descubrimiento de este alijo muy importante. Son 21 kilos de droga menos que quedan en el mercado, protegiendo así a niños, niñas, adolescentes y por supuesto judicializando a estos ciudadanos, poniéndolos en manos de las autoridades competentes. La isla de San Andrés es un gran destino turístico y uno de los blancos de los narcotraficantes, ya que allí pueden conseguir buenos precios por sus mercancías. En este aeropuerto, los uniformados notaron un peso inadecuado en la maleta de este hombre y cuando se hace la revisación de la misma, se encuentra con 9 paquetes con droga.
Este estupefaciente está valuado en 37 millones de pesos mexicanos y la persona quedará a disposición de la justicia. Colombia. Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Un ciudadano de origen de Curazao llega al aeropuerto y al pasar la maleta por los controles en las bandas de seguridad, los uniformados identifican que esta maleta tenía un peso inadecuado. Cuando se hace la revisación de la misma, encuentran este alijo y se procede a capturar al ciudadano. Aparentemente, quería viajar desde Cali hacia Bogotá, en tránsito a otro lugar, con la sustancia estupefaciente, y ahora se encuentra detenido. Son 9 kilogramos de droga, los cuales significan unas 1000 dosis en la calle. Si eres suscriptor de nuestro canal, habrás visto las formas más insólitas de contrabando. Desde hace ya algunos años, los delincuentes utilizan absolutamente todo. Aquí se aprovechan de unos abuelos, una pareja de 63 y 53 años de edad, que fue capturada en el Aeropuerto Internacional de Cali, cuando intentaban sacar más de 13 kilos de marihuana potenciada, que estaba escondida en una maleta de doble fondo. Se cree que su destino era hacia el sur del continente americano. Llamativamente, para nuestros suscriptores, en Colombia son considerados adultos mayores los ciudadanos que cumplen 65 años de edad y no son enviados a la cárcel. Se considera que pueden estar privados de la libertad en su domicilio. Tal es así que los dos abuelos que están en este video, por su condición médica, gozan de libertad condicional y la señora solamente está restringida para salir del país. Enero 2024. Esto ocurre en el aeropuerto Perales, Tolima, Colombia. Un ciudadano español iba a viajar desde Ibagué hacia la ciudad de Bogotá, con destino final hacia Madrid, cuando un oficial canino se acercó a su equipaje y detectó 13 kilogramos de droga. La sustancia era transportada mediante la modalidad de ocultamiento en la maleta, siendo hallada al momento de realizar la revisación de equipajes en la bodega con un canino. Es por eso que las autoridades llamaron a este ciudadano y frente a él procedieron a revisar la maleta. Por supuesto que el narcotest dio azul celeste, positivo para cocaína. Los delincuentes confiaron en que la fiebre mundialista sería una buena pantalla, pero no pudieron distraer a las autoridades del aeropuerto de Bogotá. 14 camisetas de la selección colombiana estaban contaminadas con cocaína. Fueron impregnadas por un proceso químico en el que disuelven la droga y la embeben en la tela. Y después, con la ayuda de expertos, la pueden extraer y en el proceso no se pierde ni un solo gramo. Estas camisetas estaban empacadas con otras vestimentas típicas de Colombia en este cargamento que tenía como destino a Holanda. Las autoridades cuentan que cada prenda estaba impregnada con más de 5 kilogramos de cocaína. Aeropuerto El Dorado. Este es un cargamento muy llamativo que fue descubierto en el aeropuerto El Dorado. Según cuenta la policía, la semilla de este aguacate, o palta en algunos países, es falso. Los delincuentes realizan un molde de este hueso y luego lo tapan con una especie de silicona. Incluso, algunos especulan de que las frutas son intervenidas mientras todavía están en el árbol, que luego las cura en un proceso natural y quedan como aguacates reales, que son mucho más difíciles de descubrir. Claro que no es la primera vez que el ingenio de estos delincuentes trata de utilizar alguna fruta para contrabandear. Aquí, en un operativo conjunto con la policía española, secuestran casi 1 tonelada de piñas, que estaban rellenas de pura droga colombiana. Se encontraban camufladas dentro de estas frutas en un cilindro de cera amarilla. 9 personas de la Organización Internacional Criminal fueron detenidas.
Este grupo de jóvenes integraban una red de tráfico de drogas conocida como los Millennials. Fueron capturados en el aeropuerto El Dorado cuando transportaban cocaína pura en sus morrales. Se dirigían hacia la isla de San Andrés, en el Caribe colombiano, aunque el destino final sería Estados Unidos. Son 5 jóvenes de entre 25 y 30 años que llegaron por separado y en distintos horarios. Uno de los integrantes de la banda era una mujer embarazada. Cuando los primeros 3 de ellos ingresaron al aeropuerto, los perfiladores de la policía los reconocieron y comenzaron el seguimiento. Afortunadamente para la policía, un retraso en el vuelo hizo que coincidan las 5 personas en la sala de espera. Ellos estaban sentados pretendiendo no conocerse entre sí, pero no podían engañar a la policía. Incluso sus valijas eran del mismo color, ambas negras, con detalles en rojo. El equipaje tenía las mismas características y marcas. En cada uno de los morrales habían 6 paquetes rectangulares cubiertos con cinta, y al realizar el narcotest se determinó que se trataba de droga de alta pureza. En total, se secuestraron 30 kilogramos. La mujer embarazada fue beneficiada con la prisión domiciliaria. La policía de Colombia se vio sorprendida con esta nueva forma de contrabando. Aquí, estos traficantes pintaban y camuflaban oro para hacerlo pasar como una parte de una maleta y así poder engañar a las autoridades. La revisación de la maleta la realiza la policía de Colombia en el aeropuerto El Dorado. El policía presta más atención y lo distraen unas barras negras que estaban adheridas a la estructura de la maleta. Allí el agente procede a raspar las estructuras y se encuentra con que cambian de color. Y de esta manera queda al descubierto una nueva forma de contrabando de oro. Se cree que luego de algunas escalas el sitio de comercialización principal del oro es Turquía. La persona fue detenida y al investigarlo se dieron cuenta de que ya tenía más de 20 salidas del país. Incluso analizan la posibilidad de que haya engañado a otras personas para que transporten este cargamento sin saberlo. El oro se considera patrimonio de la nación de Colombia y queda en manos del Estado. La policía detuvo al encargado de crear tallos de rosas falsos. Los tallos eran adheridos a la parte final de unas rosas que se exportaban hacia Europa en cajas de cartón. El laboratorio fue desmantelado luego de que los vecinos avisaran a las autoridades del continuo ruido producido por unas presas hidráulicas. Una vez descubierto este modus operandi, se alertó a las terminales aéreas del país, donde se halló un cargamento de 50 cajas de flores, con unos 20 kilos de droga. Fernando Botero es uno de los artistas más reconocidos de Colombia. Fallecido en septiembre de 2023, unos meses después de su muerte, la policía secuestra una estatua, supuestamente realizada por este artista, en la cual se encontraban 12 kilogramos de marihuana. El alerta fue dado por uno de los perros de policía, unos minutos antes de que esta escultura sea enviada a la isla de San Andrés. ¿De dónde viene el amigo? Vamos a practicar un registro del vehículo, yo y mi amigo. ¿Podemos mirar? Este es el caso de la narcoambulancia. Disculpe. Buenas tardes. Buenas tardes. Amigo, ¿qué tal? Un supuesto médico decía que llevaba un paciente grave infectado con COVID. En la ambulancia viajaba este supuesto paciente. La persona portaba un catéter de niño, pero estaba puesto a medias y ni siquiera estaba canalizado. Cuando los funcionarios de tránsito detectaron el cargamento que estaba en la silla donde se ubica el familiar del paciente, se activaron todos los protocolos. Una sustancia polvorienta de color blanco que se asemeja por sus características a la clorhidrato de cocaína. Al realizar la revisación, en los espacios habitualmente reservados para transportar a los equipos médicos, se encontraron casi 120 kilos de droga.
Los estupefacientes incluso estaban camuflados adentro de la camilla. Tanto el médico como el vehículo estaban identificados con credenciales falsas. Se estima que esta droga tiene un valor en el mercado de unos $2 millones. O sea, es una simulación que está haciendo usted. Van a proceder a la doctora a hacerle una valoración al señor. No está conectado. Catéter de niño, 24. Y no tiene bulla, y no está, se ve que está medio puesto, no está canalizado. Mamá, pero mira, por ningún lado está ahí. Bueno, el señor... Que está canalizado. Canalización falsa. Una canalización falsa aquí, revisado por la clínica La Milagrosa, especialista. En este cesto de basura están ocultos 2 inmigrantes. El empleado sube el cesto a uno de los ascensores del aeropuerto El Dorado. Mientras el ascensor desciende al primer piso, el empleado sube la tapa. Y aquí se observan los 2 inmigrantes. Luego de cerrar la tapa, se observan los leves movimientos de esta gente acomodándose en el cesto de basura. La puerta del ascensor se abre, pero antes de salir, el empleado del aseo recibe lo que parece ser un dinero por parte de estos inmigrantes, quienes además reciben unas últimas recomendaciones por parte del empleado. Finalmente, abandonan el elevador. El recorrido es grabado por otra cámara del aeropuerto que estaba ubicada en uno de los pasillos que toma el empleado. Allí lo vemos con el cesto de basura buscando un baño. El escondite perfecto, según explican las autoridades. Allí, los inmigrantes pueden abandonar el cesto de basura y salir caminando simplemente detrás del empleado. Estos indocumentados toman las escaleras eléctricas, piden orientación a un inocente empleado del aeropuerto, quien sin saber lo que ocurre, les indica por dónde pueden salir. Y segundos después, abandonan el aeropuerto de Bogotá. Estas personas se encontraban en la sala de inadmitidos, esperando su vuelo de retorno a sus países de origen, mientras que una organización de empleados infieles de este aeropuerto los contactó y les ofreció estos paquetes turísticos para ser extraídos del aeropuerto internacional a través de los cestos de basura. El paquete turístico consistía en introducirlo dentro del cesto de basura en la cual se transportaban los desechos, llevarlo a través del ascensor y sacarlo hacia una zona pública para desembarcar en uno de los baños, y luego los acompañarían hacia la salida por la banda de nacionales. Una vez estando en la salida, eran contactados o recibidos por otro integrante de la organización. Coyotes de la banda los esperaban a la salida del aeropuerto para llevarlos en buses públicos hasta Medellín. O si no les quedaba dinero, incluso le darían hospedaje por algunos días en apartamentos arrendados por esta red o en hoteles del norte de Bogotá. ¿Cuánto pagaban por ese paquete? Unos $2.000 solamente por extraerlos del aeropuerto. Ese dinero ellos lo llevaban en efectivo e incluso también se utilizaban giros a través de la red Western Union. De acuerdo a la escala que realicen, van retirando su dinero según lo que le cobra esta organización. Desde hace 7 años, los ahora procesados vendrían ubicando en zona de frontera a los migrantes, a quienes le cobraban entre $2.000 y $5.000 para llevarlos del aeropuerto hasta una zona segura. Esta nueva estrategia para traficar inmigrantes la reveló un informante de los agentes del FBI de los Estados Unidos. Una vez que salían del aeropuerto, les hacían pasar 1 o 2 días mientras eran enviados a través de lanchas hacia otro sector. Posteriormente, la travesía fue analizada por casi 1 año para dar este golpe contra la red. Peter era el dueño de una de las rutas y fue ubicado por la policía inicialmente en Nariño y luego en Medellín, transportando a los migrantes. Más de 5 millones de giros se han detectado desde diferentes partes del mundo hacia Colombia y desde Colombia hacia el exterior, ubicando los objetivos y a sus cómplices. En la redada, capturaron a 10 personas en diferentes ciudades del país. Hubo 2 aprehensiones en Dallas y en Atlanta, en los Estados Unidos, por una circular de Interpol.
el delito que se los acusa es de tráfico de migrantes. Esperemos que estos casos te hayan sorprendido. Suscríbete para no perderte nada de nuestro canal y te invitamos a ver el siguiente video.